ahora, bendito Dios. Gloria al nombre de Jesús. ¿Lo tenemos? Amén. Y procedemos a leer la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oramos. Bendito y amoroso Padre eterno que mora en las alturas, le damos gracias, Señor, porque nos permite, Señor, estar en este lugar para poder glorificar su nombre. Gracias porque nos dio la oportunidad de cantar en su santo y bendito nombre, Padre. Gracias por la presencia de su Espíritu Santo en este lugar. Gracias por su palabra, Señor, que es irrefutable, fiel y verdadera, Rey de gloria. Oh Espíritu Santo de Dios, en esta hora yo me entrego en sus manos, Señor amado, pidiéndole que en su infinita misericordia sea usándome para gloria de su nombre, que siga hablando a mi vida como lo hizo en un principio, y que hable de una manera especial también a mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. También yo, con poder y autoridad en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo ato y reprendo a Satanás y a los demonios, y declaro inoperante toda fuerza del maligno en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda maquinación de los demonios, toda oposición, todo bloqueo espiritual, yo lo derribo en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí no tiene parte ni suerte, y en el nombre de Jesús se tiene que ir. Toda opresión la cancelo en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda distracción en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, ayúdanos a estar en sintonía con su palabra y con su Espíritu Santo. Señor, prepare nuestra mente y corazón en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Puede tomar asiento, iglesia del Señor, pero puede seguir alabando a Dios con toda libertad, Rey de gloria. Mi alma adora al Dios del cielo. Bendito y alabado sea su santo nombre. El día de ahora, hermano y hermana, yo le quiero hablar bajo el tema de la importancia de tu principio, pero más de tu final. Oiga bien, la importancia de tu principio como creyente, como cristiano, pero más aún de tu final. Gloria al nombre de Jesús, gloria al Señor. Como leíamos en el Evangelio de Mateo capítulo 25, habla sobre la parábola de las 10 vírgenes. Gloria al nombre de Jesús. Y según la Escritura habla de 10 vírgenes que representan a la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Amén. Y gloria al nombre de Jesús. Y tenemos que poner atención un poco en la parábola, pues dice que la iglesia es representada con 10 vírgenes, y la mitad de las vírgenes, es decir, 5 eran vírgenes prudentes y 5 eran insensatas. Habla de que la mitad de la iglesia en ese tiempo era una iglesia que está buscando la presencia de Dios, que se está llenando, que está tratando de conectarse con el Señor de día y de noche y mantener una comunicación y una comunión con el Espíritu Santo, que está buscando el santificarse por dentro y por fuera y vivir una vida agradable delante de Dios. Pero habla de otra mitad de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que también habla que son vírgenes insensatas, que a lo mejor no se están preparando como la otra mitad.
Y cabe aclarar que esa parábola, si nos ponemos a analizar los tiempos en que estamos viviendo y si vemos la condición actual de nuestras iglesias a nivel global, esta parábola, como decimos en El Salvador, casa en el dedo de cada uno de nosotros. Bendito Dios, porque estamos viviendo una temporada, un tiempo peligroso, como lo decía el apóstol Pablo a Timoteo, que se acercaban tiempos peligrosos, en que no se iba a predicar la sana doctrina y íbamos a ver un montón de herejías como las que escuchamos el día de ahora, en día, bendito Dios. Vemos también a una iglesia que hemos estado tratando de levantarnos muchas veces, pero llegamos a la situación en que vemos que no podemos. Espiritualmente nos sentimos prácticamente adormecidos. No estamos haciendo lo que se supone que deberíamos de hacer. Si nos analizamos personalmente, y yo me incluyo y hablo de todo el cuerpo de Cristo a nivel mundial, nuestra condición no es la que el Señor requiere. No es la que el Señor requiere. Y yo quiero ahondar un poquito más en cuanto al tipo de grupo que hace la parábola en cuanto a su iglesia. En la escritura que leíamos, en la versión que leíamos, le llama 5 vírgenes sensatas y 5 insensatas. Hay otra versión de la Biblia que utiliza que eran 5 vírgenes sabias y otras 5 vírgenes necias. Y cuando nos ponemos a buscar un poco, tratar de ahondar más en el significado según este término que se le da en esa versión, vemos que una persona sabia es una persona que tiene conocimiento extenso y profundo en la materia. Entre los, bendito Dios, otro de los términos sería como una persona entendida. Cuando hablamos del necio, hablamos de una persona ignorante que desconoce lo que debería saber. Gloria al nombre de Jesús. Cuando hablamos de las 5 vírgenes sensatas o las sabias, hablamos de una iglesia que busca del Señor y que constantemente trata de conocer más del Señor. Porque déjeme decirle que ser sabio delante de los ojos de Dios no significa saber el Génesis hasta el Apocalipsis. Nosotros podemos conocer la palabra y los versos y la cita donde se encuentra. Yo puedo saber que la escritura dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también conozco la cita que se encuentra en San Juan 3:16. Pero eso no me hace sabio absolutamente para nada. El que yo conozca la palabra no me hace sabio. El que yo la aplique y la vive en mi vida hace la diferencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el Cordero de Dios. Esa es la diferencia entre una virgen sensata e insensata, una sabia y una necia, una que desea buscar más de su Señor, más de su Dios. Porque hemos oído tanto de Dios, pero a la verdad no sabemos realmente quién es muchas veces. Porque muchas veces sabemos que Dios es amor, y sí hemos escuchado también que Dios es fuego consumidor, pero seguimos igual viviendo la vida en el mundo. Entonces, ¿cómo es posible que digamos que conocemos a Dios y seguimos viviendo la misma vida? No puede ser entonces realmente posible que nosotros hemos llegado a conocer o que hemos alcanzado un grado de conocer a nuestro Dios, cuando realmente nuestra vida sigue permaneciendo en el mismo patrón que hemos llevado por muchos años. Cuando hablamos de las vírgenes necias o insensatas, dice que son aquellas que ignoran lo que deberían saber, que sería el conocer a nuestro Padre Celestial, que sería conocer a nuestro Dios, aquel que nos ha llamado a la santidad, a la pureza, a la limpieza por dentro y por fuera de nuestra mente, de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, de nuestra manera de vivir, caminar, hablar, expresarnos. Pero realmente habla de esa otra parte de la iglesia que ignora todas estas cosas. Y no las ignora porque no las haya escuchado. Es que simplemente no ha entendido, no le ha penetrado, no le ha llegado al corazón la palabra de Dios. E ignora realmente qué significa el no obedecer a Dios. Gloria al nombre de Jesús. El libro de Jeremías capítulo 9 verso 24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia
juicio, justicia en la tierra. Bendito sea el Señor. Mírenlo como dice la palabra, que algo importante es que nosotros tenemos que entender y conocer al Dios al cual hemos servido, al cual le servimos, al cual nos ha llamado. Y Él todavía dice en la Escritura que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. Dios es un Dios de misericordia. Si Dios es un Dios de misericordia y Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, se supone que también deberíamos ser llenos de misericordia. Porque como el hijo que obedece y sigue el ejemplo de su padre, tiene que hacer las cosas de su padre. Jesucristo mismo le decía al pueblo cuando le predicaba: yo no hablo de mí mismo, yo hablo lo que he escuchado de mi Padre. Mis palabras no son mías, sino que es lo que mi Padre me ha dicho. Eso es lo que yo les hablo. Eso es lo que le decía al pueblo en aquel entonces, cuando lo rechazaban. Y Él le decía: yo no sé cómo hablarles, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque había dureza en el corazón del pueblo para recibir la palabra. Dice también que Dios es un Dios de juicio y de justicia. Juicio, Dios es un Dios juicioso porque le gusta que hagamos las cosas correctas, que se hagan las cosas bien, lo correcto, lo que tiene que hacerse, al que se le tiene que dar, que se le tiene que dar, al que se le tiene que quitar, lo que se le tiene que quitar. Pero hay que ser imparciales, no parciales. Así es Dios. Dios es correcto. Entonces se supone que tendríamos que ser una iglesia correcta. Amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos adoran al Señor? Y habla también que Dios es un Dios de justicia. Es decir, que Dios va a pagar conforme a nuestras obras. Pero no hemos entendido y no hemos conocido al Dios de la misericordia, del juicio y de la justicia. Porque nuestros caminos siguen igual. Bendito Dios. Hoy en día estoy hablando de la iglesia y no gente de afuera. Hoy en día dentro de la iglesia de Jesucristo, tristemente, como vírgenes que no estamos siendo sabios, no estamos haciendo lo correcto, no estamos viviendo en misericordia con nuestros hermanos ni con las personas que nos rodean. Ni estamos viviendo una vida juiciosa, haciendo lo que deberíamos de hacer correctamente. Cuando hablamos de juicio y de vivir una vida recta, no solo significa en las cosas espirituales, porque muchas veces en la iglesia todo lo hacemos bien correcto, bien correcto, bien correcto, pero a la hora de vivir la vida diaria no estamos viviendo de una manera correctamente, estamos viviendo de una manera torcida. Gloria al nombre de Jesús, y no estamos haciendo lo que tendríamos que hacer. Deuteronomio capítulo 32 verso 22 dice: porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá hasta lo profundo del infierno, y devorará la tierra y sus frutos y abrazarán los fundamentos de los montes. Ese es el Dios que decimos que conocemos, un Dios que cuando se enciende en su ira consume y no queda nada ni nadie delante de él. Ese es el Dios todopoderoso que muchas veces quizás no hemos entendido, no hemos alcanzado a conocer. Dios nos ama, hermano. No me malinterprete y no se equivoque, que yo sé que Dios es amor, porque si yo estoy vivo, escúcheme lo que le digo, estas palabras: si yo estoy vivo, es porque Dios es amor. Si usted supiera todas las cosas que yo he hecho en mi vida pasada, usted entendería que Dios es Dios de amor, Dios de misericordia y Dios de paciencia. Bendito y alabado sea el Señor. Así que a mí nadie me tiene que venir a decir que Dios no es amor. Si yo todavía sigo con vida, yo digo: Dios mío, ya tendría que estar literalmente muerto físicamente y muerto espiritualmente por haber muerto en mis pecados. Pero Dios ha sido paciente y me ha extendido su misericordia. Lo mismo ha hecho con cada uno de nosotros. El Dios tan amoroso y misericordioso desea que nosotros seamos vírgenes sensatas, que seamos sabios. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren ser sabios? ¿Cuántos quieren ser sensatos delante del Señor? Bendito Dios. Ese es el llamado que el Señor nos hace. Pero cuando vamos leyendo la parábola, dice que esas 5 vírgenes se prepararon y siguen buscando del Señor, y las otras no, se despreocupan, bendito Dios, y no buscan de Dios. Y dicen que llega a un estado en que se duermen, todas cabecean y se duermen. No dice solo las 5 insensatas, dice que se duermen todas. Quiero que entendamos que ahorita estamos en ese momento
donde toda la iglesia se ha adormecido. Y cuando buscamos dormir, ¿qué es el dormir? Es simplemente, dice aquí, entrar en un estado de sueño. Otra versión dice descuidarse de una obra con poca diligencia. Se supone que tendríamos que estar ahorita, pero a 120 por hora buscando de Dios, porque sabemos que Jesucristo ya viene en las nubes. Pero ahorita estamos en un estado de adormecimiento en el que no reaccionamos. No sé si se ha fijado que hay videos en YouTube donde la gente se hace bromas a las familiares que se duermen y les empiezan a pintar la cara y les hacen todo, ellos ni sienten ni reaccionan. ¿Por qué? Porque están en un estado de adormecimiento que no se dan cuenta lo que les está pasando alrededor. En el mundo espiritual, el enemigo muchas veces nos está manchando la cara, nos está haciendo de todo y no nos damos cuenta. Y pensamos que todo está bien, pero estamos mal delante del Señor. El Señor requiere que seamos limpios de nuestros vestidos, puros, santos, inmaculados, porque Él es santo. Él mismo nos dice, sed perfectos porque yo soy perfecto. Dios no nos va a pedir algo que no podamos alcanzar. Dios mismo habita dentro de nosotros. La perfección mismo habita dentro de la imperfección. La misma palabra dice es que nosotros somos vasos de barro imperfectos, para que reconozcamos que la perfección es de Dios y no de nosotros los hombres. Así que la perfección habita dentro de nosotros. Por eso nos pide que seamos perfectos. Amén. Bendito Dios. Por eso dice Efesios, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Este es un tiempo en el que tenemos que despertarnos. Estamos tan adormecidos espiritualmente que no nos damos cuenta hacia dónde vamos. Cantamos tantas alabanzas con el deseo y el anhelo de entrar al reino de los cielos y se siente tan precioso imaginarnos aquella nueva Jerusalén. Pero no nos damos cuenta que a lo mejor en el mundo espiritual estamos alejándonos más y más del Señor. Y tenemos que ser bien cuidadosos. Es importante, como dice el tema, que la importancia de tu principio, pero aún mayor de tu final. Es importante que hayamos escogido seguir al Señor Jesucristo. La parábola dice en las vírgenes que todas las vírgenes tomaron sus lámparas, pero no todas llenaron sus lámparas. Nosotros somos la lámpara. El Señor es el aceite dentro de nuestras vidas. El Señor es esa unción que nos ayuda a seguir adelante. El Señor es ese aceite que nos ayuda a estar gozosos, a seguir adelante, a estar en el fuego, a estar adorando al Señor, a tratar de ser limpios, santos y puros. Pero cuando solamente tomamos la lámpara sin aceite, y yo quiero que nos vayamos a los tiempos de la antigüedad. Las lámparas no son como las que conocemos ahora, convencionales, con baterías. Las lámparas anteriores necesitaban literalmente de aceite para estar ardiendo. Si usted quería ir a un lugar de noche, tenía que andar con su lámpara llena de aceite. Si no, usted no sabía para dónde iba. Bien se va en un pozo y usted no se daba cuenta. Así realmente en el mundo espiritual nosotros andamos. Andamos con nuestras lámparas en aceite y pensamos, creemos que sabemos hacia dónde vamos. Yo voy para el cielo, yo me voy con Cristo yo me voy. Pero no sabemos hacia dónde vamos realmente, porque nuestra lámpara está vacía, porque la palabra dice, tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Por qué dice eso? Porque la palabra de Dios me muestra la condición de mis pies, cómo yo estoy delante del Señor, y también me muestra el camino en el que yo voy caminando. Bendito Dios. Pero si la lámpara está apagada, entonces ¿cómo voy a ver mi propia condición y hacia dónde yo voy? Gloria al nombre de Jesús. Por eso la importancia de que llenemos nuestra lámpara con el aceite de Dios. Pero bendito Dios, alabado sea el Cordero del Señor. La oposición del enemigo es grande y el descuido nuestro también. Y el enemigo ha tomado ventaja. Bendito Dios. La versión en inglés dice que nosotros tenemos que ser cuidadosos de no darle, en la palabra cuando leemos dice que tenemos que ser cuidadosos de no darle ventaja, que no tome ventaja el enemigo sobre nosotros. Hay una versión inglesa que habla de la misma escritura que dice que no tenemos que ponerle
así como esos banquitos que tenemos, para que Él tome ventaja sobre nosotros y se ponga sobre nosotros. Nosotros tenemos que ser cuidadosos. Cualquier cosa que hagamos que no esté en la voluntad de Dios, le da ventaja al enemigo. El mundo espiritual tenemos que entenderlo y es un mundo donde el enemigo no hace nada si no es la voluntad de Dios. Si nosotros caminamos derechito delante de Dios, el enemigo no nos puede hacer nada. Si caminamos torcidos delante de Dios, el enemigo tiene poder legal sobre nuestras vidas. Y cuando el enemigo tiene poder legal sobre mi vida, entonces él comienza a hacer cosas que me van a ir afectando a diario. Mi vida espiritual, mi vida delante de Dios y mi vida dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos que ser cuidadosos entonces de buscar más de Dios y de conocer de Él. Saber realmente quién es Dios. Dios nos ama en gran manera y por eso muchas veces Dios nos habla de esta manera para advertirnos, para decir: momento, cuidado, pueblo mío, no se vayan a tropezar y vayan a caer al abismo. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando leíamos la palabra dice que al final, gloria al nombre de Jesús, dice que escucharon el clamor de que el esposo ya venía. Y dice que quisieron prepararse, que entonces quisieron arreglar sus lámparas. Muchas veces pensamos: sí, Cristo viene ya, pero Dios es misericordioso. Y tenemos quizás la remota idea de que cuando el Señor venga nos queremos arreglar así de buenas a primeras con el Señor. Señor, perdóname todos mis pecados, perdóname por todo lo que vi, perdóname por todo lo que dije, perdóname por todo lo que pensé. Y en el momento pensamos que el Señor nos va a lavar con su sangre y de ahí nos vamos a ir juntamente con los que ya van subiendo de camino. Va a ser muy tarde. Va a ser muy tarde, hermanos y hermanas. Se supone que en este momento tendría que estar ese proceso de estar pidiendo perdón por todo lo que estamos haciendo, de estar retractándonos de todo lo malo que estamos haciendo. Pero estamos mal delante del Señor muchas veces. Después dice que las otras vírgenes le dicen: mejor vayan a comprar aceite para que no nos falte a nosotras ni a ustedes. Pero en ese momento que ya es tarde, dígame usted, el precio lo tenemos que ir pagando ahorita. El precio de buscar al Señor tenemos que irlo pagando ahorita que podemos. Ahorita se puede. Ya después ya no se va a poder. Y dice la parábola que cuando fueron ellas a comprar y regresaron y le dicen al Señor: Señor, ábrenos la puerta. Qué duras palabras las que le dice el Señor. De cierto os digo que no os conozco. Yo a ustedes no los conozco. Qué terrible, son unas palabras tan terribles que yo no quiero escuchar de parte del Señor para con mi vida. Y son unas palabras que me han impactado porque me pasó algo tremendo hace unos días. Me pidieron el favor que yo fuera al correo a recoger un paquete. Y el correo lo cierran a las 6 de la tarde y esta semana yo he estado saliendo a las 6 de la tarde y el correo me queda como a unos 5 minutos caminando. Así que yo ponché cabalito a las 6 de la tarde del trabajo y salí corriendo. Yo digo: tal vez alcanzo a entrar al correo y a recoger el paquete. Y llego y veo que había gente adentro y me alegré, y venía otro muchacho conmigo y me alegré, y cuando jalamos la puerta ya estaba laqueada. Demasiado tarde. Y yo dije: bueno, pero en el momento dije: bueno, pero allá va a salir una persona y ahí yo entro. Dicho y hecho, venía una señora para afuera, abrió las dos puertas y cuando salió: muchas gracias, le dije yo. Y entramos con el otro muchacho. Y nos vamos a hacer la cola. Habían como 4 personas todavía haciendo cola y nos unimos a la cola. Las personas que atienden a los que están dando los paquetes estaban trabajando. De repente vino el jefe o el supervisor de ellos, que no estaba cuando nosotros entramos, pero que nos había visto. Y de repente él le dijo a los demás trabajadores: pongan atención, tú eres la última, le dijo a la muchacha que estaba delante de nosotros. Ustedes dos acaban de entrar, ya no lo vamos a atender. Y cuando dijo eso yo me sentí tan avergonzado. Yo me sentí mal. Y el otro muchacho empezó a porfiar con él: pero yo solo necesito una estampilla. Yo tengo ya la carta hecha, pero así no la puedo meter en el buzón, solo una estampilla.
Lo siento mucho, le dijo, pero tú también vienes por una estampilla, él también viene por una estampilla. Lo siento mucho, ustedes vinieron tarde. Y yo, avergonzado, tuve que darme la vuelta y no decir nada, y no pude recoger el paquete ese día. El Señor en ese día me recordó esta escritura. Aquel día no va a haber, por favor, no va a haber misericordia, porque la puerta se va a cerrar y va a ser demasiado tarde si estamos torcidos delante del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Puede adorar a Dios. Es tremenda la condición en la que nos encontramos. Y tenemos que despertar, tenemos que reaccionar y salir de ese adormecimiento espiritual y ver qué realmente nos está pasando a nosotros. Quiero leerle una escritura en el libro de Ezequiel capítulo 33. Y mire lo que dice el verso 12 en adelante. Del verso 11 en adelante. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué moriréis, iglesia del Señor? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo, escuche bien, no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Esta escritura refuta completamente las enseñanzas satánicas de hoy en día, de que cuando aceptamos a Cristo somos salvos para siempre, que desde el momento que aceptamos a Cristo ya no podemos perder la salvación. Hoy estamos en una fiesta libertina, espiritualmente hablando, dentro de las iglesias, de que ahora, como ya acepté a Cristo, ahora yo hago lo que yo quiero, vivo como yo quiero, me arrepiento y lo vuelvo a hacer mañana, porque ya Cristo ya pagó, la cruz me lava constantemente, la sangre de Cristo Jesús me lava constantemente. Y pensando de esta manera, no nos damos cuenta que si el Señor nos llega a agarrar en un momento que estamos así en pecado, la justicia que hemos hecho de vivir, tratar de vivir de una manera agradable delante de Dios, y la justicia de Jesucristo que nos lava, no nos va a servir en ese día. En ese día no nos va a ayudar para nada. El momento en el que nos rebelamos, estamos en peligro de caer en el fuego eterno. Tremenda y dura palabra, pero tenemos que escucharla y tenemos que recordarla, porque muchas veces se nos olvida. Gloria al nombre de Jesús. Cuando yo dijera al justo: de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que ha robado y caminara en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Por eso le decía que es importante la elección de ser cristianos, creyentes de Jesucristo, de seguirle, de tomar nuestra cruz. Gloria a Dios, lo felicito y lo animo que siga adelante en el nombre de Jesucristo. Pero más importante no es que comencemos bien, es que terminemos bien. Porque tristemente muchos comenzamos bien, pero también está escrito que muchas veces terminamos mal. Jesucristo mismo le hablaba a las iglesias y le decía: yo tengo algo en contra tuya, que has dejado el primer amor. Le estaba diciendo: comenzaste bien conmigo, iban bien, me buscaban, me iban conociendo, yo los iba llenando más, pero ahora no me buscan con ese anhelo y con ese amor. Se están enfriando, se están apartando de mí. El apóstol Pablo le hablaba con aflicción a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, habéis comenzado en el espíritu y vais a acabar en la carne. Bendito Dios, porque el apóstol Pablo se estaba preocupando, estaba viendo que el pueblo, los niños espirituales que él había criado,
que él había alimentado con la verdadera palabra, la sana doctrina de Jesucristo, habían comenzado bien, pero se habían descuidado. Y ahora los Gálatas iban mal. Así muchas veces nosotros comenzamos tan bien en el Señor y nos sentimos gozosos y queremos seguir adelante y queremos más de Dios. Pero hoy llegamos a un momento en que nos da pereza llegar a la iglesia. Llegamos a un momento que no podemos orar 15 minutos. Llegamos a un momento que no podemos buscar de Dios. Es preocupante porque nuestra vida espiritual está en riesgo. Nuestra vida espiritual está en riesgo. Yo lo he vivido también usted, hermano y hermana. Por eso sabemos que esto es una realidad. Yo he sentido eso muchas veces. Y es para que nos preocupemos, es para que nos alertemos, es para que despertemos. Estamos en tiempo peligroso y no nos podemos descuidar. El Señor Jesucristo viene, pero viene ya en camino. Y no podemos descuidarnos, amados hermanos y hermanas. El Señor no retarda su promesa. Él está siendo paciente porque no estamos bien delante de Él. Él está siendo paciente esperando que nos acerquemos delante de Él, que busquemos delante de Dios, que nos llene. Él quiere encontrarnos llenos del Espíritu Santo. Él quiere encontrarnos gozosos haciendo así como dice la Escritura. Pero el Señor está siendo paciente y alargando los días. Pero no se confíe en esa paciencia de Dios, porque va a llegar a un límite. El Señor tiene que acortar los días, porque dice que si no los acorta, entonces todo el pueblo se perdería. Todo el pueblo se perdería. La palabra dice que son malos que van en el camino ancho y espacioso que lleva hacia la muerte y a la perdición, y son pocos los que hallan el camino de la vida eterna, que es estrecho y angosto. Si eso, escuche bien, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero de todos los que hemos sido llamados, tristemente, la realidad, no todos vamos a entrar al reino de los cielos. Y como no sabemos a ciencia cierta quiénes somos quiénes, tenemos que procurar y preocuparnos que seamos de los que vamos a entrar. Yo no le puedo decir, yo veo que ese hermano o esa hermana es de las como que quizás no va a entrar. Y a lo mejor yo pensando así, yo soy el de los que me voy a perder. Yo no tengo que preocuparme por el que está a mi alrededor. Yo me tengo que preocupar por mí mismo, porque a final de cuentas yo doy cuenta por mí mismo. Yo amo tanto a mi hijo, gracias y gloria y le doy al Señor por ese niño que me ha prestado. Pero por más que yo quisiera hacer por él, yo no puedo hacer nada para salvar su alma. Yo no puedo hacer absolutamente nada. Yo solo puedo cumplir con la obligación de enseñarle sobre quién es Dios y de instruirlo en el temor del Señor. Más allá de eso, el Señor tratará con él. Y Dios en su misericordia lo lleve por el camino de la vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. Pero yo tengo que preocuparme por mi propia lámpara. Yo tengo que llenar mi propia lámpara. Yo tengo que ir a comprar y pagar un precio. ¿Cuál es el precio? Muchas veces ese que no nos gusta, que es muy altísimo para muchos de nosotros. No queremos ayunar, no queremos orar, no queremos leer. Quiero decirle que el enemigo nos ha aventajado mucho. Y escuche bien, yo no le voy a decir que es pecado eso, pero le estoy diciendo una cosa y es una realidad y usted no me lo va a negar. La televisión, los teléfonos, la tableta, la computadora y todo lo que hacemos que nos está quitando el tiempo, el enemigo está tomando ventaja en todas esas cosas. ¿Cómo es posible? Yo a veces trato de orar. Mire, hace unas semanas alguien me preguntó aquí, hermano, ¿y usted ya qué le pasó en su Facebook? Y yo le dije, bueno, hermana, es que mire, yo lo tuve que cerrar porque me estaba quitando mucho tiempo. Literalmente, hermanos y hermanas, yo tuve que cerrar mis cuentas de redes sociales. Cerré Twitter, cerré Facebook, cerré Instagram. Porque ¿cómo es posible que a la hora que yo me proponía orar me caía una notificación? Tenía todo el día para que la gente me escribiera, pero me escribían a la hora que yo iba a orar. El enemigo se aprovecha. Y yo lo ponía en silencio y me vibraba. Y total que yo no podía entrar en comunión. Y yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Y entonces dije, no,
esto no me va a dominar, voy a desloguearme, y cerraba sesión. No las eliminaba, pero cerraba sesión. Pero me llegaba algo, me empujaba, que después tenía que volver a iniciar sesión y ver qué estaba pasando en Facebook. Y yo digo, Dios mío, ¿qué es esta atadura? Esto no está normal, esto no es normal, esto no está bien. Total que llegó un punto en que sentí de parte de Dios, tengo que cerrar las cuentas. Desde el momento en que yo lo hice, amado hermano y hermana, sentí como que literalmente se rompieron cadenas en mi vida. Cuando yo iba a orar, no había mensaje, no había vibración, no había sonido, no había distracción a la hora de orar. Gloria al nombre de Jesús. Ya no estaba pensando, a ver ahora qué están posteando, a ver ahora dónde se han tomado fotos, a ver ahora quién me ha escrito. Amén. Porque muchas veces no nos damos cuenta. Yo no le estoy diciendo que esas cosas son pecados, le estoy diciendo que si no somos cuidadosos, esas cosas están tomando ventaja en nuestra vida espiritual. Muchas veces aquí y muchas veces no nos damos cuenta, pero hemos pasado todo el día en esas cosas y nos ha empezado a tomar el tiempo. Y cuando queremos llegar aquí, ahora sí que aquí sí queremos orar, aquí sí queremos cantar, aquí sí queremos adorar, y no podemos, y no podemos, y no podemos. Y la mente por otro lado, y no podemos ni siquiera entrar en esa comunión. ¿Por qué? Porque estas cosas han ido tomando el tiempo que podemos estar comprando ese aceite. Para buscar de Dios no necesita solamente rodearse. En lo que está haciendo, lavando los trastes, puede estar hablando con el Señor. Señor, guíeme. Señor, renueve mi mente, ayúdeme. ¿Cómo tengo que caminar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que cambiar? Hay tantas cosas que sabemos que tienen que cambiar. Ahí le podríamos decir, Señor, yo no puedo hacerlo, yo no me dan ganas de cambiar en esta área, yo no quiero dejar de hacer esto, pero si esto está malo delante de usted, ayúdeme. Hay tantas cosas que podemos estar haciendo en ese momento, pero muchas veces estas cosas toman ventaja dentro de nosotros. Tenemos que vivir de una manera agradable delante de Dios. Dios me ha hablado de una manera tan fuerte referente a la escritura de que tenemos que ser santos estos últimos días. Santos. He estado pensando en escrituras y realmente no encuentro una que se le parezca como esa, que dice que realmente hay que seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Pero mire, dice que de esa escritura dice hay que seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Hay muchas escrituras que dicen que hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero dice sin la santidad nadie me va a ver. Sin esa nadie me va a ver. Podemos saber mucho de Dios, podemos predicar, podemos hacer cualquier cosa. Puedo volar y hacer maravillas, prodigios en el nombre de Jesús, de mi Señor Jesús. Pero si no soy santo, yo no lo voy a ver. Tenemos que ser limpios por dentro y por fuera. Mi mente, mis palabras, mi carácter, mi razonamiento, mi manera de vivir y de actuar tiene que ser santo. Tenemos que santificarnos, tenemos que buscar de Dios. Pero para hacer eso tenemos que ser vírgenes sensatos. ¿Cuántos saben que Jesucristo viene en camino? Y yo estoy seguro que aquí, sin falta, queremos ir todos con el Señor Jesucristo. Yo creo que cualquiera que comienza en el camino del Señor, si le llegase a pasar algo, se puede ir con el Señor. Pero usted y yo ya tenemos el tiempo de parte de Dios en su gracia y su misericordia para conocer mucho de Dios. Y ese tiempo de gracia de que si nos pasase algo en un principio nos vamos con el Señor, aunque no nos hemos santificado tanto, ya ha pasado para nosotros. Hemos tenido el suficiente tiempo para cambiar muchas cosas en nuestra vida, que si el Señor nos agarra en este momento y no hemos cambiado esas cosas, vamos a estar en serios problemas delante del Señor. Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros, porque yo sé que muchos estamos luchando con muchas cosas. Por eso tenemos que empezar a clamar a Dios del cielo que tenga piedad de nosotros y que nos ayude a cambiar lo que tiene que cambiar. Es más, muchas veces nosotros proponemos al Señor qué es lo que el Señor tiene que cambiar y dejamos las cosas que realmente tienen que cambiar. Señor, yo sé que tengo que cambiar en esto, pero no proponemos las que no queremos que nos cambien. Nuestra oración tiene que cambiar y ser, Señor, cambia las áreas que tienen que cambiar, las que tú ves que tienen que cambiar. No las que yo creo, porque yo creo unas 2 por 3 encimita. Pero las que están encimita, esas son bien fáciles de cambiar. Pero las que están arraigadas dentro de mi corazón, que las he venido haciendo por años y por años y por años, y sigo todavía ahí, no han cambiado y no han dejado de ser. Gloria al nombre de Jesús.
¿Cuántos adoran al Señor? Yo no quiero la muerte del impío, dice el Señor. Yo no quiero que muera nadie, dice el Señor. Eso es lo que dice la Escritura, sino que se vuelvan a mí de todo su corazón. Que el que robaba restituya. Hoy en día somos cristianos, y yo voy a hablar porque voy a hablar, si no me meto en problemas con el Señor. Somos cristianos hoy en día, y cuando llega la temporada muchas veces de hacer nuestros impuestos, nosotros le estamos robando al Estado. Nosotros no hacemos lo correcto. Ese es un ejemplo. Estamos mal delante del Señor. El Señor Jesucristo le preguntaba a Pedro: mira, Pedro, estos sacerdotes del templo, ¿le cobran los impuestos a sus familiares o a los que no son sus familiares solamente? Y él contestaba: solo a los que no son de su familia. A ellos sí les cobran impuestos, pero a los que son su familia, sus amigos, a ellos no les cobran. Pero el Señor Jesús le dijo: bueno, pero para no ofenderlos y para cumplir y ser correctos, ve, agarra el pescado, porque el pescado que agarres va a haber una moneda la cual vas a poder pagar para ti y para mí. En otra ocasión venían los mismos fariseos y preguntándole: Señor, ¿deberíamos de pagarle los impuestos a César? Y él le dijo: ¿de quién es la cara que está en esa moneda? Del César. Bueno, pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hablamos de que no estamos cumpliendo con el hombre y defraudando al hombre. Mire, el gobierno puede ser el más corrupto, pero si usted no cumple con la ley, usted le va a tener que dar cuenta a Dios porque no cumplió con la ley de ese país. Uno, le robamos no solo al Estado, pero le robamos también a Dios. Y usted sabe nuestras obligaciones, y yo no me voy a meter mucho en eso, pero le estamos robando muchas veces a Dios en nuestras obligaciones que nosotros tenemos que tener con Dios. Y Dios dice claramente: vosotros todos me habéis robado. Así dice el Señor. No intentaron ni trataron, no, dice: me habéis robado. Imagínense robar, que Dios le diga a uno así, que yo le he robado. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer en ese momento? No voy a saber qué hacer delante de Dios. Bendito Dios, pero Dios es misericordioso. Esas son las buenas nuevas. Esa es la buena nueva que yo le tengo, que como Dios es misericordioso, Dios no ha actuado. Dios no nos ha pagado conforme a las obras que hemos hecho. Dios nos está dando ese tiempo. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por esa paciencia? Todos hemos fallado en esas cosas. Todos hemos fallado en esas cosas. Pero el Señor es misericordioso y quiere que nos enderecemos. Hay que ser correctos en todas las áreas. Correcto en la iglesia, correcto en el trabajo, correcto en la casa, correcto en nuestra vida con nuestros vecinos. Seamos correctos, misericordiosos, juiciosos, imparciales, santos. Y el Señor cuando venga, entonces va a ver que no hay mancha alguna dentro de nosotros. Entonces va a decir: entonces, ese sí es pueblo mío, a esos sí yo los conozco, porque viven como yo vivo, santo. Pero Él le dice a las insensatas: no las conozco, porque como no buscaron de Dios ni sabían que tenían que santificarse, entonces ella les dice: yo a ustedes no los conozco. ¿Cuántos quieren ser conocidos por Dios? Yo quiero ser conocido por Dios más que por cualquier hombre. La gloria de Dios. Mire, yo le digo aquí mismo: la gloria de Dios, sea la gloria para el Señor, toda la gloria y toda la honra. Hay personas que me han dicho cosas bien bonitas y me dicen cosas: wow, yo veo que usted es un muchacho, sí. Gloria a Dios por eso. Pero si Dios no está de acorde con esas palabras, de nada me vale. Porque la gente me dice muchas veces cosas así porque me vieron en un momento, quizás hice algo correcto, pero no me vieron en la falla, no me vieron en el pecado que ellos no pudieron ver, que yo hice quizás en oculto. Y Dios sí lo ve. Yo prefiero que Dios me diga que yo estoy bien y no que solamente los hombres. Muchas veces nos engañamos porque nos dicen que una vez que estamos bien y que eso se ve bien y que tú vas bien y que sigue así, y no saben muchas veces cómo nosotros estamos adentro.
Pero Dios sí sabe quién es quién. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Cordero de Dios. Dios es un Dios santo, Dios es fuego consumidor. Pero Dios no nos ha hecho para consumirnos. Dios nos ha hecho para salvarnos. Dios no nos ha hecho para destrucción. Dios nos ha hecho para que seamos vasijas de honra. Ahora bien, la Escritura dice que en una casa grande hay vasijas de todo tipo. Que se usan las vasijas de plata y de oro se usan para cosas honrosas. O sea, no se sacan siempre. ¿Se ha fijado que muchas veces cuando tenemos invitados en la casa sacamos esos platos que usted nunca saque todo el año? Pero ese día saca la vajilla. Vaya, hermano, aquí está su pollito con arroz y papa y un plato precioso así, de esos gruesos bien caros. Pero en el resto del año no lo saca, porque hay que alguien se lo saque y se lo quiebre, ¿verdad? Porque se sacan para momentos especiales. Así es el Señor. Si nos santificamos, el Señor nos va a usar para que haga su obra. El Señor va a mostrar su poder a través de nuestra vida. Pero dice también hay vasijas de madera que no son valiosas, que se usan a diario, que se usan no para cosas honrosas, sino para deshonrosas. Usted sabe que hay vasijas que se usan para echarle cosas sucias. Así, dando ese ejemplo al Señor, pasa con las personas. Si no nos santificamos, bueno, entonces no espere que Dios nos utilice para algo bonito, sino que lo único que vamos a recibir será condenación. Gloria al nombre de Jesús. Bendito Dios. Pero ¿cuántos quieren ser una vasija de gloria y de honra para Dios? Bendito sea el Señor. Por eso hay que santificarnos, por eso hay que limpiarnos, y el Señor va a hacer una obra purificadora dentro de nosotros. Yo no sé usted, pero yo no quisiera tomar agua de un vaso sucio que no ha sido lavado. O sea, yo he visto que le han tomado algo y le queda ahí el pedazo o los pocos de algo que estaba dentro y solo le voy a echar agua de lo que yo quiero. Yo no puedo hacer eso, Dios tampoco. Dios tampoco puede hacer eso con nosotros. Si nos ve todos manchados, Dios va a decir: yo no puedo usarlo, yo no puedo estar ahí, porque Él es limpio, a Él le gusta la pureza, Él es santo por dentro y por fuera. Y muchas veces nosotros quisiéramos: Señor, úsame, Señor, ayúdame, pero no nos limpiamos y andamos así todos sucios y todos arrugados y con vestidos rotos. Josué andaba así delante del Señor, y el diablo estaba enfrente acusándolo. Pero el Señor en su misericordia le dijo a los ángeles: cámbiale en las ropas viles. Y después le dijo: mira, Josué, te he cambiado las ropas y no he tomado en cuenta las acusaciones que el enemigo está haciendo contra ti. Pero le dijo: tienes que mantenerte derechito de ahora en adelante. Tienes que ser fuerte y valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo como estuve con Moisés. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. Adoren al Rey de gloria. Gloria al nombre de Dios. Gracias, Jesús. Bendito y alabado sea su nombre. Gloria al nombre de Cristo Jesús. El Señor ya viene en camino y quiere que todo su pueblo se vaya con Él. Yo quiero entrar al reino de los cielos, pero no se me tiene que olvidar una cosa. Si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y el pecador? Si el justo se salva con dificultad, no me puedo hacer la idea que yo voy a entrar fácilmente. Me va a costar. El camino que hemos elegido es un camino de espinas, hermanos y hermanas. El camino que hemos elegido se nos va a levantar hasta el que menos esperamos que se nos va a levantar a la par. Nos van a hacer lo que menos pensamos que nos van a hacer, pero eso no nos puede detener. Un verdadero creyente no se va a detener por nada, ni por nadie. Bendito Dios. Pase lo que nos pase, hagan lo que nos hagan, tenemos que seguir adelante. Dice la palabra que la gente de la antigüedad murieron, fueron aserrados, fueron decapitados, fueron perseguidos, fueron devorados por bestias, por leones, los agarraban como juguetes, y esa gente no retrocedió. No podemos esperar entrar al reino de los cielos
sin padecer. El que quiera vivir piadosamente, dice la palabra, tendrá que padecer persecución. Quizás no nos persiguen como en la antigüedad, aún, pero hay persecución espiritual en nuestra vida. Yo sé que tenemos persecución espiritual en nuestra vida. Yo sé que el enemigo nos está haciendo un forcejeo en todos lados. Yo sé que muchas veces sentimos una pesadez y no se puede, y queremos y no se puede, pero tenemos que ser fuertes y valientes. Ahí donde tenemos que agarrar autoridad en el Señor, pero para tener autoridad hay que estar bien en el Señor. Bien en el Señor. Yo hablaba con mi hermana, con una hermanita, que es importante que estemos bien delante de Dios, porque a la hora de que queremos hacerle frente al enemigo, si queremos que el enemigo se someta a la palabra y autoridad de Jesucristo, tenemos que estar en la autoridad de Jesucristo. Si estamos en pecados, es semejante como cualquier policía de aquí de Nueva York que vaya y encuentra a un ladrón con las manos en la masa y que con las propias manos le haga así, levanta las manos. Cuando voltea a ver al ladrón se le va a reír en la cara. ¿Con qué autoridad tú me dices que yo me levante las manos si no le veo un arma? Y si no anda vestido como policía ni tiene su placa, se le va a reír en la cara y no le va a hacer caso. ¿Con qué autoridad va a decir el ladrón, tú me vienes a decir eso a mí? Pero cuando ven a un policía con autoridad, con su placa, con su uniforme y con su arma, el enemigo, el ladrón se tiene que detener. Sabe que está en problemas. De igual manera es el mundo espiritual. Si queremos que el enemigo no tome ventaja en nosotros, tenemos que estar santificados por dentro, para que cuando el enemigo quiera hacer algo contra nosotros, con autoridad reprendamos al enemigo. Y el enemigo se tiene que sujetar. Gloria al nombre de Jesús. No sea que nos vaya a pasar como aquellos exorcistas ambulantes y después salgamos todos arañados. Es verdad, hermano, es triste. Yo he escuchado situaciones de un hermano en cristiano nuestro, que él persevera, compañero mío, que él me cuenta unas situaciones que han pasado así bien tremendas, donde han ido a liberar, los han llamado, porque hay personas que están endemoniadas y los han llamado a orar por ellos, y van 2 o 3 hermanos ancianos de la iglesia de donde ellos, y de repente caen 2 ahí vomitando y no pueden por la opresión del enemigo, y el enemigo empieza a decirles, ¿cómo tú me vas a reprender si tú estás en esto, en esto y en esto? Yo tengo poder sobre ti. ¿Es serio? ¿Es serio? El enemigo no va a jugar, el enemigo se nos va a reír en la cara y va a hacer y deshacer con nosotros. Bendito sea el Señor, pero Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de autoridad. Lo que necesita es que seamos santos, y si somos santos, el Señor puede operar en nosotros. Hablábamos con los niños, me recuerdo que fue hace un par de semanas que nos tocaba hablar con los niños y le hablábamos sobre la obediencia. ¿Cuán importante es la obediencia? Cuando nosotros obedecemos a Dios, nosotros vamos a ser de esas vírgenes sensatas, que vamos a estar conforme a la voluntad de Dios. Porque si estamos en desobediencia, el único espíritu que puede operar en nosotros es el enemigo. No el Espíritu Santo, el espíritu del enemigo. Porque la misma palabra lo dice, porque el espíritu, el príncipe de la potestad de los aires, opera en los hijos de desobediencia, dice la palabra. Entonces no importa que nosotros nos vistamos bien, vengamos a la iglesia, tratemos de buscar de Dios, pero estamos en desobediencia de alguna u otra manera, el espíritu que está operando en nuestra vida no es el Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo opere en nuestra vida, para que veamos obras de Dios en nuestra vida, tenemos que vivir en obediencia. Ahora, ¿qué es lo que usted tiene que obedecer y que yo tengo que obedecer? Cada uno de nosotros sabe el qué. Pero lo que tenemos que hacer, hermanos, es animarnos y a tener esa convicción de querer cambiar esas cosas. Gloria al nombre de Jesús. El Señor Jesucristo viene y viene ya. El Señor Jesucristo viene ya. Y yo quiero volar con mi Señor. Y yo quiero ver las promesas de mi Dios. Y yo quiero dejar de padecer, pero hasta entonces tengo que seguir y soportar en santidad todas estas cosas. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren ir con el Señor Jesucristo? Póngase de pie, amado hermano y hermana. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Que la vida en la alabanza.